Hola a todos, queridos oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo título de nuestra serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo Mensajeros de Cristo. Autor Pedro Don. Título de la semana: La vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Día lunes. Leer con oración. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Repetimos: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Título del día: En el Espíritu podemos ver el trono de Dios. El título del mensaje de esta semana es: La vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Nuestro Dios es riquísimo y pleno. Por desear compartir su vida, envió a Cristo como la palabra de vida. Cristo es la vida eterna misma, concebido para que la humanidad pudiera recibir toda la riqueza divina. El hombre fue creado de manera especial para recibir la vida, la naturaleza y las riquezas de Dios. Todo eso está inmediatamente disponible en la persona del Señor Jesucristo, la palabra de la vida. La vida reside en la palabra, así como la sangre fluye a fin de sustentar nuestra vida biológica. La palabra profética circula entre nosotros, vinculándonos en el cuerpo de Cristo. Por causa del gran valor de la palabra profética para la vitalidad del cuerpo espiritual, Satanás hará de todo para atacarla, como también a los canales designados por Dios para nutrir a su pueblo. El adversario no les teme a los cristianos que buscan el simple conocimiento de las doctrinas bíblicas, sino que se aterra ante el cuerpo que es edificado y alimentado por la constante circulación de la palabra de vida. Es por medio de Cristo que la vida de Dios es transmitida a los hombres, concediendo la vida eterna a aquellos que la reciben por medio de su palabra. El Señor nos ha mostrado claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu nos ha guiado a disfrutar de los escritos de Juan. Hay 4 aspectos distintos de Cristo en los evangelios. En el evangelio de Mateo, Jesús es presentado como Rey del reino de los cielos y es retratado como un león. En Marcos, Jesús es presentado como aquel que vino para ser siervo y es retratado como un buey. En Lucas, el Señor es presentado como el hombre perfecto. Entonces es retratado como un hombre. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es presentado como Dios y es retratado como un águila. En la época de Juan surgieron varias herejías. Algunas negaban la deidad de Jesús, otras negaban su humanidad. Pero el Señor Jesús es el Dios verdadero, que se hizo hombre y vivió en la tierra como un hombre genuino. Por eso, en el Evangelio de Juan, Jesús es retratado como el águila, porque Dios es como un águila. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dijo, en Éxodo capítulo 19, versículo 4, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Nuestro Señor Dios está en lo alto, como un águila. Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. Isaías capítulo 57, versículo 15. Su deseo es elevar su iglesia hasta su nivel, permitiéndole ver el mundo según su perspectiva divina. Es maravilloso observar cómo el Evangelio de Juan, desde su introducción, nos conduce a ese plano superior. En el libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo nos encontraremos con una descripción impactante. 7 candeleros de oro y la presencia majestuosa del Señor Jesús, que representa al sumo sacerdote celestial
que camina entre los 7 candeleros que a su vez simbolizan a las 7 iglesias. Este escenario nos revela el cuidado incesante del Señor para con sus iglesias. Dios, con ese mismo propósito, le encargó a Juan escribir y enviar las cartas a las 7 iglesias, cuyo contenido corresponde al 2 y 3 capítulo de Apocalipsis. Al comienzo del 4 capítulo leemos: «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Versículo 1. Por medio de los escritos de Juan, el Señor, al final de los tiempos, concedió a su iglesia una puerta abierta en los cielos. Dios ve la necesidad de que los obreros de la última hora sean elevados al cielo para que vean la situación de la tierra como Dios la ve. Por eso, Él nos dio una puerta abierta. Jacob tuvo un sueño, y Dios prometió darle la tierra en la que él descansaba como herencia y a su descendencia. Al despertar dijo: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». En Génesis capítulo 28, versículo 17. El apóstol Juan, en su Evangelio, registra las palabras del mismo Señor Jesús: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: «De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. La escalera del sueño de Jacob es el Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Él hizo la conexión de la tierra con el cielo. Él es la palabra que se hizo carne y que trajo a Dios hasta el hombre en la tierra. Él tuvo una vida humana perfecta y murió en la cruz para proporcionarnos la redención, rescatarnos de regreso para Dios, sufriendo el juicio en nuestro lugar. En resurrección, el Señor llegó a ser el Espíritu de verdad. Ahora, Él puede estar en todo aquel que cree en Él. De esta manera, el Señor estableció una comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu que entró en nosotros es capaz de llevarnos a lo alto y hacernos ver que hay una puerta abierta en los cielos. La función principal de los escritos de Juan es llevar al cielo a la iglesia de los últimos tiempos. Y allá en el cielo, Juan vio, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, «Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado». Lo primero que la iglesia ve cuando es llevada al cielo es un trono. Dios desea restablecer su trono en la tierra usurpada por Satanás, y para ello Él quiere recobrar la tierra. Por eso Él lleva a la iglesia a lo alto, a fin de hacerla ver que hay un trono en el cielo, y en él hay alguien sentado, y que Dios quiere gobernar la tierra para traer su reino hasta ella. Por eso, cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, dijo: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. En el cielo está el reino, el trono de Dios. Allá no hay ningún impedimento para que su voluntad sea hecha. Pero en la tierra hay muchos obstáculos. Nuestra misión y responsabilidad es justamente traer el reino de Dios a la tierra. Ya hemos mencionado en mensajes anteriores que la voluntad de Dios es hacer que todas las cosas sean encabezadas por Cristo. Mientras Cristo no sea la cabeza sobre todas las cosas, el Señor no volverá. El tiempo no terminará y la eternidad no llegará a nosotros. Por eso hemos luchado por el reino, para que primeramente Cristo gobierne nuestra vida, llenando a la iglesia con Él mismo, que es la realidad divina y espiritual. Dios quiere llenarnos hasta completar cada vacío en nosotros, hasta que lleguemos a ser su plenitud. Cuando la iglesia llegue a ser la plenitud de Dios,
No habrá espacios vacíos ocupados por la desobediencia a su voluntad. La iglesia será totalmente sumisa y obediente a Dios. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esta frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana: la palabra profética en la era de Apocalipsis, capítulo 4. Autor Pedro Dong. Jesús es el Señor.